Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana tu belleza soberana. Cuando voy por los caminos, la soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. El rojo sol de la tarde, ¡viva! Sobre mi llano coplero, ¡viva Chávez! Vamos. Canta paisajes de encanto, llena de luz el estero, nubes de color azul cruzan el cielo llanero, una bandada de garza va con rumbo hacia el garcero. Viene la noche serena y tiende su manto negro. Adiós mi llano querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer tu sabana para avivar los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro en la escuela de Guerrero. Bueno, excelente canción interpretada por el presidente Chávez, una de sus favoritas, de Eneas Perdomo. Nos invoca, nos convoca, cada vez que la escuchamos con nostalgia, con alegría. Sabemos que él está entre nosotros dando esta lucha, no nos deja. Y en su legado, en su memoria, en su recuerdo y en el mismo deseo que él nos inspiró por transformar este país, por hacer que transformara definitivamente esta sociedad en una sociedad justa, nos inspira permanentemente a seguir en esta construcción, en estos espacios. Hoy, como le dijimos al principio, la edición, el programa número 10 de La Voz Petrolera Socialista aquí, un espacio construido por los trabajadores, para los trabajadores, un espacio de participación necesario para que no se agote la lucha, la que tenemos que dar, la discusión permanente. Hoy traemos un tema, hicimos nuestro análisis crítico, un tema de interés para el país, para la clase trabajadora, que es sobre el petro, ¿no? El petro y el socialismo, un debate crítico, un análisis. ¿Qué significa esa propuesta en el marco de qué? Haciendo un análisis crítico al respecto y cómo nosotros podemos hacer o disponer de un planteamiento socialista dentro de lo que es esta propuesta de circulación de capitales. Hoy contamos con la participación del compañero César Barreto, compañero de la gerencia de Química Analítica. Es un hermano de esta lucha, tiene acá en INTV ya unos cuantos años, va por una década y 12 años exactamente. Y ha estado muy estudioso, reconocemos él su disposición siempre al estudio, a la discusión, al debate, al crecimiento permanente, a la formación política. Es miembro del Frente Trabajador y Trabajadores Socialistas, del Comité de Formación electo en Asamblea para el Comité de Formación del Frente, y un hombre que se ha interesado en el tema y ha estado estudiándolo. Bueno, entonces vamos a compartirlo, vamos a debatirlo aquí como hermanos de la misma clase, sin que haya superioridad de uno sobre el otro, sino de manera llana, ¿no? Fíjate, en las últimas semanas nosotros hemos sido testigos del auge, ¿no?, de un nuevo mecanismo de circulación internacional de capitales ofertado como medio seguro, popular, libre de monopolio financiero e incluso útil para el enriquecimiento individual y colectivo de las diferentes clases sociales. Al punto que en esa propuesta de circulación de capitales se ha invertido un importante esfuerzo económico, político, normativo y comunicacional para impulsar el uso de dicho mecanismo de circulación en Venezuela. Como que, primero, como una solución al problema imperial de bloqueo financiero. Segundo, como un medio eficaz para el enriquecimiento de la nación. Y tercero, como una estrategia para el fortalecimiento de nuestra reserva. Nosotros preparamos un video donde está el anuncio del petro, de la criptomoneda venezolana, que evidencia esto que estamos diciendo aquí, y después cuando veamos el video vamos a compartir unas preguntas con César. Yo, Lady. He estudiado a fondo este tema y quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda
el petro moneda, el petro, para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer sus transacciones financieras, para vencer el bloqueo financiero. Esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país. Y se hará con una emisión de criptomonedas respaldada en reservas de riqueza venezolana de oro, petróleo, gas y diamante. Venezuela anuncia la creación de su criptomoneda. Ok, bien, así como lo dice el presidente allí, hay unas expectativas detrás de la creación de este instrumento. Nosotros nos preguntamos hoy cómo podemos superar ese bloqueo financiero impuesto por el imperio usando criptoactivos y cómo se puede contemplar estos criptoactivos un medio para el enriquecimiento de la nación. No sé qué opinas, César. Bueno, primero que nada, ante todo, Vladimir, gracias por la invitación. Me hubiese gustado que esta invitación se hubiese dado cuando hicieron el programa de Injerto Socialista, ya que también vale la pena hacer un análisis crítico de ese modo de hacer proyectos, ya que así como a la criptomoneda, a los injertos socialistas como frase, se ha hecho un mal uso del mismo, y bueno, y hasta ahorita hay un silencio sepulcral sobre los injertos, ya que quedaron guardados en un computador y no se ha materializado nada. Bueno, correcto. Ese es mi temor con respecto al petro. Sin embargo, vamos a llevar el tema a su justa dimensión. Y forma parte del análisis crítico sobre lo que me presentaron con respecto al tema, ¿no? Nosotros tenemos que darle el uso correcto al Plan de la Patria. El Plan de la Patria no puede ser simplemente un eslogan temporal. O sea, hay una temporada, empezamos a hablar del Plan de la Patria, después dejamos de mencionar el Plan de la Patria, así como sucede con los injertos socialistas, que no es un eslogan político, sino es una alternativa de generar proyectos que nos enrumben hacia el socialismo, y que tienen sus autores, tienen sus estudiosos, tienen personas que lo plantearon, pero ni se mencionó. Bueno, resulta que lo mismo sucede con la teoría de las monedas virtuales, con la teoría del dinero virtual, con la teoría de la realización de modos de intercambio digitales. Entonces, fíjense, resulta que se habla del petro, se habla de la criptomoneda, pero no se dice que forma parte de lo que ya está trazado en el Plan de la Patria. Yo les puedo preguntar a cualquiera aquí de nuestros compañeros y compañeras de nuestra comunidad científica, ¿en qué parte del Plan de la Patria está relacionado el petro? Yo te aseguro que a 10 que les pregunto, 10 no me responderían. Forma parte de la crítica, pero eso es gracias a no hacer la correlación debida de las políticas que se te presentan con el Plan de la Patria. Pues resulta que el petro está asociado al objetivo histórico número 2 y al número 3, para su información. Yo creo que lo más crítico es cómo relacionamos el petro con el objetivo 2, que el objetivo histórico 2 del Plan de la Patria, que está asociado a cómo podemos enrumbar nuestro país hacia el socialismo, ¿no? Pues desde mi punto de vista, y aprovecho porque tengo entendido que esto va a salir en las redes, es una crítica al presidente Maduro. Presidente, cuando usted haga un anuncio político, diga dónde está correlacionado en el Plan de la Patria. El Plan de la Patria no puede ser solamente un eslogan temporal publicitario, es simplemente nuestra ruta, nuestro mapa para poder enrumbar nuestra nación hacia el socialismo. Exacto. Bueno, pues fíjense, en el objetivo nacional 2.3 dice consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista hacia una nueva arquitectura financiera, configurando redes de organizaciones económicas que gestionen los recursos financieros y no financieros retornables y no retornables administrados por las comunidades y diferentes organizaciones del poder popular. Pues CEPAL, que viene siendo el ente de Latinoamérica que se relaciona con el estudio del desarrollo económico de Sudamérica y de Latinoamérica, establece que para que este proyecto tenga éxito, Vladimir y Johnny, hola Johnny, hola Carlos, se me había olvidado saludarlo, y a Yoleidi,
Para que tengan éxito, compañeras y compañeros, esto tiene que permitir que sectores económicos no centralizados, no estatizados, tengan acceso a poder realizar relaciones comerciales con este nuevo modo de intercambio, ¿no? Ahora bien, en el objetivo específico 2.3.2.5 habla de que nuevas alternativas de intercambio van a permitir desarrollar los bancos comunales. En el objetivo 3.2.4 establece generar mecanismos de circulación del capital que construya un nuevo metabolismo económico, dicho por Mesaro, autor de los injertos socialistas, al cual no se menciona en PDVSA cuando hablamos de los injertos socialistas, que es otro elemento que critico, para estimular el funcionamiento y desarrollo de la industria nacional. PDVSA forma parte de la industria nacional. En el objetivo específico 4.1.1 habla del sucre. No hace mención de la petromoneda, pero vale la pena revisar ese antecedente, Vladimir. Ok. Y con respecto al objetivo 4.1.7.1, habla del desarrollo del Banco del Sur a través de nuevas modalidades de economía digital. Ahora, en el objetivo específico 5.1.3 del Plan de la Patria, específicamente en el punto 1.3.11 habla de fomentar medios de pagos alternativos que trasciendan el uso de la moneda de papel metálico a otras, donde facilite el comercio justo entre pueblos suramericanos y países aliados, a la vez que se modifique la influencia con el propósito de modificar la influencia del dólar estadounidense como patrón referencial del comercio internacional. Bueno. Entonces, yo creo que ese último punto, Vladimir, tú puedes desarrollarlo porque sé que manejas temas sobre cómo esto puede afectar la centralización del capital, pero en lo que a mí respecta, considero que la clave del éxito de esta herramienta, que es capitalista, que es burguesa, vale la pena destacar que no es una medida socialista, sino simplemente es un aikido, así lo considero yo, Vladimir y Yoleidy y Johnny. Considero que es un aikido económico porque simple y llanamente es un modo de relaciones comerciales que no está centralizado y estatizado. Okay. Por ende, es posible, si se realiza con una intención de derrumbarnos hacia el socialismo, de que las comunidades, el pueblo en sí, se empodere de este mecanismo para que pueda tener control de las relaciones comerciales. Excelente, gracias por los aportes. Es importante que hagamos esa correlación con el Plan de la Patria, veamos allí cómo se enmarca esta propuesta. Vamos a continuar con el análisis crítico con el compañero Johnny. Bueno, creo que bien acertada la interpretación que hacía el compañero César, ¿no? Yo creo, Vladimir, un comentario ahí puntual, que si bien es cierto, nosotros en tiempos recientes tenemos poco menos de un año con el tema del DICON, y por experiencia tuve la oportunidad de hacer una propuesta, acercarme al Banco Central de Venezuela y tratar de inscribir un consejo campesino en el acceso al DICON. Y bien como lo dice César, o sea, hay la intención, pero resulta que cuando tú vas a lo concreto, a lo específico, el consejo campesino, cuando lo llevamos con el registro, con toda la documentación, uno de los primeros requisitos que pide es tener la declaración de impuestos. Pero resulta que un consejo campesino no es el club de allá arriba, donde persigue que tú eres socio de este consejo para formar parte para tener un dinero, sino que efectivamente es una forma de organización que tienen los campesinos para defenderse en el marco de la guerra económica. Pero el fin último del consejo campesino era inscribirlo en el DICON, y no fue posible inscribir el consejo campesino en el DICON. Entonces, ¿en qué momento estas herramientas se convierten, que a pesar de ser muy acertadas, que es para abrir las compuertas de intercambio en diferentes cestas de monedas que requiere el país, cómo hacemos nosotros para que sean democráticas, es decir, para que sea accesible al pueblo? Bueno, vamos a avanzar entonces en este tema. Dice, sin embargo, el análisis crítico sobre la utilidad de las criptoactivas en el actual orden económico mundial, donde existe una poderosa oligarquía financiera internacional que ha concentrado un inmesurable poder en manos de unos pocos dictadores imperialistas. Oligarquía que ha hecho de la exportación de capitales el más eficiente método neocolonial imperial, solo resistido por los estados imperiales y sus medidas potenciales, definidas
con fuerzas militares. Podemos deducir una relativa facilidad que el principal beneficio de este novedoso mecanismo es la circulación de capitales, derrumbando barreras proteccionistas, sobre todo en materia monetaria, impuestas en bancos centrales de Estados-nación, liberando la circulación de capitales a cargas burocráticas y medidas impositivas, tanto políticas arancelarias. Los criptoactivos facilitan la captura de las riquezas nacionales y la expansión del imperialismo financiero a mercancías aún protegidas por retrógrados colonios regionales, pues el valor de uso de cada que se adquieren las criptoactivas al satisfacer la colonización global, rápida y segura de capitales, con el uso de modernas tecnologías de la información y la ausencia de regulación al respecto, abren las puertas de la inversión foránea, sobre todo desde los centros imperiales necesitados de colocar sus excedentes en nuevos mercados. Las burguesías locales y las capas pequeñoburguesas del proletariado se convertirían en vehículos efectivos para la inversión, con mayor potencial en la medida en que más acceso tengan los últimos a los recursos estratégicos en sus países, resultando pues un nuevo enriquecimiento de oligarquía financiera internacional, quien es la única capacitada mundialmente para concentrar el provechoso de esta anarquía descentralizada circulación de capitales. Sí, ahí se intenta colocar en un contexto, en una justa dimensión, lo que significa una propuesta de circulación de capitales en una realidad concreta, que es la existencia de una oligarquía transnacional, una oligarquía financiera internacional, que centraliza el manejo no solo la circulación del dinero, de la moneda, sino la circulación de capitales. Y viendo las potencialidades de la criptomoneda, que no se detienen las barreras proteccionistas de los estados-nación que ponen para defender su economía, visualizamos, poniendo en ese contexto, que los criptoactivos servirían para exportar la ansiada exportación infinita de capitales por parte de la oligarquía para seguir colonizando mercados aún que están protegidos, sectorizados por colonias regionales, decimos nosotros. Por ejemplo, el mercado latinoamericano, que está bajo la bota yanqui, entonces esta oligarquía financiera pudiera entrar en el mercado latinoamericano con el uso de los criptoactivos, la circulación de capitales, de moneda, dejando a un lado lo que es el ejercicio imperial de los Estados Unidos. Ese es un planteamiento que está allí para el análisis. Vamos a compartir un video donde se explica cuál es el nacimiento, el origen de la propuesta desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuál es el origen de la propuesta en Venezuela de los criptoactivos. Es un video que lo vamos a presentar antes de las preguntas generadoras para que el compañero César nos ayude allí, ¿no? Y continuamos con la parte final ya de este análisis crítico. Experiencia de la criptomoneda venezolana. Adelante, por favor. Sí, presidente. Aquí estoy con un compañero que ellos se han constituido como una asociación nacional de mineros de criptomonedas. Son distintas, son más de 100 criptomonedas que existen en el mundo. Sin embargo, fue un tema que era un tema tabú en las primeras de cambio en nuestro país. Y es por ello, presidente, que nosotros comenzamos a darle un trato de una manera científica dentro del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, e inclusive llegamos a hacerle un llamado al país, a todas las escuelas del mundo, que propusieran, en especial las escuelas de economía de Venezuela, aquellos sesudos que se llenan y se jactan de decir que brindan alternativas. Le decíamos, bueno, ¿qué ocurre con este fenómeno mundial? ¿Por qué la criptomoneda comienza a ser una alternativa ante los mercados en el mundo? Y fue cuando surgieron muchas opiniones y comenzaron a acercarse. Tal como nos instruyó el vicepresidente de la República a partir de una propuesta que le hizo usted. Él nos decía, bueno, vamos a conocer el tema, vamos a discutirla. Fueron meses de trabajo y esto llevó a ir a fondo, a conocer qué ocurría con esta realidad, por qué están existiendo y por qué cada vez ha logrado crecer en el mundo. Esto tiene como pico de inicio la crisis del 2008, cuando la crisis financiera global, cuando el mundo, prácticamente los grandes banqueros del mundo se apoderaron de más de 3 trillones de dólares y asfixiaron y colapsaron el mercado financiero mundial. Esto obligó a que surgieran nuevas formas. Las tecnologías se impusieron y estas tecnologías llegaron también al mundo financiero. Hoy Venezuela asume el reto y quiero, presidente, entregarle
Bueno, eso es un planteamiento interesante donde dice las tecnologías se impusieron ante una crisis propia del capitalismo, propia de la anarquía, la circulación de capitales y de mercancía. Dice el compañero en su análisis, las tecnologías se impusieron. Eso es una tesis. Nosotros nos preguntamos aquí al compañero César, ¿crees tú, César, que la circulación de criptoactivos beneficia la circulación internacional de los capitales sin la regulación de los estados-nación? ¿Tú crees que se facilita la necesaria exportación de capitales por la oligarquía financiera internacional con este mecanismo? Yo sí considero que lo favorece, Vladimir. Sí considero que lo favorece, porque de alguna forma, desde lo que yo conozco del tema, ¿no?, hay un contrapeso con la banca, con el sistema bancario actual. Pero hay que tener cuidado porque nosotros en nuestro argot hablamos de los nuevos ricos, personas reaccionarias que de alguna forma se preparan y una vez que tengan el conocimiento adecuado, ellos pueden inclinar la balanza a su favor, pero teniendo en cuenta de que pueden repetir con otro formato la cultura capitalista. Pues estamos hablando de que de mi punto de vista, según conozco el tema, está emergiendo un nuevo sector que puede de igual forma acumular riqueza a través de otros medios, ¿no? Pero eso no significa que de alguna forma nosotros nos estemos enrumbando al socialismo. Puede favorecer el mercado latinoamericano, pero eso no quiere decir que nos estamos enrumbando hacia el socialismo. Bien, excelente. Dejando un poquito a un lado el tema de la criptomoneda como instrumento de intercambio internacional, de circulación de capitales, y yendo un poco más a otro tema paralelo que lo llaman la minería. Nosotros hacemos un planteamiento aquí para entrar en unas preguntas generaladoras. Fíjate cómo lo vemos nosotros en nuestro análisis crítico. Decimos lo siguiente: minimizando al máximo los costos asociados a la necesaria expansión de influencia, porque la expansión de la influencia, un ejercicio de colonización, es costosa. El nuevo mecanismo de captura e intervención no requiere de agencias in situ, ni de banco, ni de Grupo Santander, ni de Grupo BBVA, nada de eso, ni de acuerdos multilaterales y o de estados imperiales que asistan las pretensiones del capital financiero transnacional. No hace falta un tratado de libre comercio, pues, para venir a circular capitales de nación a nación. Solo relaciones que la llaman en la internet peer-to-peer, para decir person to person, ¿no?, que dejan desde nuestro objetivo, desde nuestra visión, a los desfavorecidos a la merced de los poderosos, en aparente igualdad de condiciones y total transparencia, con un mecanismo blockchain de estado de cuenta digital donde todo el mundo puede ver todo, ¿no? Ese es el mecanismo de aparente transparencia. Más allá de eso, se populariza un mecanismo de participación y colaboración con el sistema, tercerizando la resolución computacional de los protocolos de seguridad en las transferencias de capitales, lo que conocemos como minería, ¿no?, bajo el eufemismo, ese falso nombre de minar, proletarizando esa actividad que es propia de la banca, porque la banca es la que se encarga de garantizar los protocolos de seguridad en la circulación de la moneda. Construye una red de colaboración mundial que consume recursos naturales, tecnológicos y fuerza de trabajo en todas partes del planeta, a nivel mundial, en toda la ciudad. Todo el que tenga una máquina se puede conectar a esta red de explotación, sin pagar por ella más que un incentivo conceptualizado como dinero fácil, que se arranca de la nada, con la sola esclavización de un equipo computacional. Una verdadera mina. Esta democratización o popularización de la participación en el intercambio internacional de capitales sin la intervención reguladora de los estados ni tratados de libre comercio puede asegurar que en realidad se hace en igualdad de condiciones, o los que tienen la necesidad de las divisas terminan por entregar los recursos estratégicos a cambio de nada, oro por espejito. Además, ¿no es la mal llamada actividad de minar una manera de explotar sin costo la colonización, disponiendo a discreción de los recursos energéticos y tecnológicos los estados donde se interviene sin regulación? Mira, Vladimir, Marx, en sus cuadernos de tecnologías escritos en los años 1850, 1860, sintetiza la siguiente frase, ¿no?
el capitalismo no hace innovación tecnológica para aliviar al ser humano. Persigue disminuir el valor de la mercancía y acumular ganancias. Exactamente. Repito, Marx, en su cuaderno de tecnología, y luego él lo desarrolla en su libro El Capital, estamos hablando de un libro escrito hace más de 150 años, dice: el capitalismo no hace innovación tecnológica para aliviar al ser humano. Persigue disminuir el valor de la mercancía y acumular la ganancia. Recordemos que el dinero es una mercancía. Exacto. Ahora bien, por definición, el petro no es una criptomoneda, por definición. Porque la criptomoneda, según quienes la crearon, establecen de que es una unidad o un modo de intercambio digital, un tipo de moneda virtual, que no está centralizada en la banca mundial o en el sistema bancario mundial o el sistema financiero mundial, Okay. y tampoco está estatizado. Okay. El petro está estatizado. Entonces, por definición, el petro no es una criptomoneda. Sin embargo, nosotros, como somos una comunidad científica, tenemos que comprender que los conceptos evolucionan con el tiempo. Y si somos marxistas, tenemos que aceptar como ejemplo de que si hace 15 años Plutón era un planeta reconocido por la NASA, ahora la misma NASA dice que no es un planeta, que es un planetoide. Los conceptos van a cambiar. Entonces, es probable que el concepto de moneda virtual, el concepto de criptomoneda, evolucione también. Okay. Ahora bien, ¿cómo puede evolucionar? Si realmente una política socialista y no socialdemócrata se empodera de estas herramientas. Porque no podemos olvidar de que la criptomoneda o las monedas virtuales son herramientas, no son políticas. Okay. Con esas herramientas tú puedes utilizarlas para el bien o como para el mal. Okay. Entonces, si me preguntabas si podíamos cambiar, se trataba de cambiar espejito por oro, ¿no? Okay. Claro que se puede cambiar espejito por oro si está enrumbado con una política socialdemócrata o una política de derecha. Pero si se está enrumbando todas estas herramientas para que sea, yo no sé si popularizada, porque popularizada está, si que sea socializada en pro de que las comunidades tengan el control de eso, eso va a significar un logro para la revolución nuestra. Esto es una medida revolucionaria. Esta es una medida revolucionaria. Recordemos que la revolución es un término que no solamente le corresponde a la izquierda, lo digo por la revolución industrial. Estamos viviendo la era de la informática, así como se vivió la era de la era de piedra, la era de los metales. Bueno, estamos viviendo la era de la informática y no estamos derrumbando a eso. Lo que me preocupa a mí como ciudadano es que no se le dé la dimensión que corresponde, porque si nosotros vamos a comenzar a usar los términos y caemos en el eufemismo, vamos a cometer un error y vamos a confundir a nuestra población, y nuestra población tiene que comprender cuál es la esencia de estos conocimientos y cómo yo puedo empoderarme para enrumbar nuestra nación hacia el socialismo. El éxito, según la CEPAL, para Sudamérica es que no sea esto una herramienta, que sea una herramienta incluyente, que incluya a los campesinos, que incluya a cada sector productivo del país. No todos en Venezuela tenemos acceso a la computación, no todos en Venezuela tenemos el acceso a la informática. Entonces, el gobierno bolivariano, si es prosocialista, esta es una oportunidad, una nueva oportunidad para demostrarlo, incluyendo a todos nuestros sectores productivos, a que se vuelvan también unos informáticos y también se vuelvan unos econometristas, con el propósito de que podamos empoderarnos de esta herramienta. Okay. Pero por concepto, hasta ahorita, con la foto actual histórica, no, el petro simple y llanamente es un bono de activo virtual, digital, que todavía no cumple con todos los requisitos que por definición define, conceptualiza una moneda virtual, una criptomoneda. Nosotros resaltamos algunos otros rasgos por la cual consideramos que el petro pudiera ponerse en duda si es una criptomoneda o no. Ahorita lo vamos a señalar en la próxima parte del análisis crítico. Sin embargo, sí me gusta tu planteamiento de la revolución como evolución. Evidentemente esto es una revolución en el mundo de la circulación de monedas y de capitales, así lo tenemos que ver, pero primero tenemos que entenderlo. Si es un proceso de cambio, hay que entenderlo con rigurosidad científica, al detalle, no quedarnos en las apariencias, no quedarnos en las historias que no tienen origen, tratar de ir a la médula, ¿ves? De cómo funciona esto en un orden que esté establecido. En el próximo, aparte del análisis crítico del compañero Johnny Viva, vamos a introducir algunos de esos elementos que pudieran ser
cuestionables para lo que es el petro como una criptomoneda. Diga, Johnny. Bueno, adelante, gracias, Lemir. Dice, en este escenario de expansión imperialista, donde la confrontación del imperio financiero y los estados financieros imperiales tienen que alcanzar una resolución, aparece el petro como una criptomoneda venezolana pensada en construir una participación internacional. Impulsada desde el Estado, el petro no se plantea como función inicial o primer valor de uso, servir de instrumento de intercambio, peer-to-peer, sino como título de valor en el que se puede invertir, respaldado por la reserva de hidrocarburos de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. De manera que no requiere protocolos de transferencia de capitales más allá de los contratos compraventa de bonos sin transferencia encriptadas, ni la necesidad de resolver complejos algoritmos de encriptación, o sea, minar. Rasgos, esto que ponen en cuestionamiento el planteamiento del petro como una criptomoneda igual a las ya conocidas en el mundo, el Bitcoin, el Litecoin, el Ethereum, entre otras. Por lo menos en esta primera fase del lanzamiento del instrumento financiero. Sin embargo, dentro de la estrategia de emitir una deuda pública para captar divisas, colocando nuestras reservas petroleras como respaldo, se debe garantizar el derecho a la administración soberana de nuestros recursos, recuperados por la Revolución Bolivariana y el comandante Hugo Chávez, derecho constitucionalmente protegido y normado en nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos Líquidos, y asimismo de una visión de hacer del petro una criptomoneda, debe someterse al debate consciente de toda la vanguardia agrupada en partidos de la revolución y en las masas organizadas de instancias del poder popular, para construir una postura crítica revolucionaria frente a la circulación de capitales como mecanismo de acumulación imperialista y el papel de los criptoactivos de esta espiral imperialista y el uso de nuestros subsidiados en el espiral imperialista. Ok, entonces creo que en definitiva hay un elemento aquí fundamental, Vladimir, que recordemos que la ley de hidrocarburos nos trajo a nosotros, fue una ley que se aprobó en el marco de una ley habilitante que se le dio al comandante Hugo Chávez y trajo como consecuencia un golpe de Estado. Es decir, allí efectivamente se empezaron a tocar los grandes intereses de estas grandes transnacionales y efectivamente fue un avance significativo que tuvo una tarea fundamental que cumplió el comandante, ¿no? Excelente. Bien, fíjate, nosotros te vamos a poner una pregunta de oro, a ver si tira un jonrón allá en el Luis Aparicio, en el Grande de Maracaibo. Aquí planteamos que debemos recordar dos cosas, ¿no? Nuestro ejercicio soberano sobre el recurso, si nosotros pretendemos emitir, hacer alguna emisión de deuda, poniendo en respaldo a nuestro hidrocarburos, garantizar el derecho que tienen los venezolanos, que devolvió la revolución al pueblo, de ejercer pleno ejercicio soberano sobre el manejo de sus recursos, número uno. Y número dos, si se visualiza llevar el cripto, ese papel, a una moneda, a una criptomoneda, nosotros planteamos, primero tiene que ser producto de un gran debate, tanto de la vanguardia como de las masas, de las bases, en todos los sectores, donde fijemos todo como revolucionario, como Venezuela, una postura crítica ante lo que significa ese instrumento, que no es que lo negamos ni lo abrazamos, no tenemos nosotros los científicos, los que estudiamos las realidades desde la ciencia, no tenemos esa preferencia o ese rechazo por la evolución, no, solamente la estudiamos, para que tengamos una postura crítica sobre lo que significa ese instrumento en el marco de una realidad económica, política mundial, que es la existencia de una oligarquía financiera que se puede beneficiar de eso. En ese marco, si la visión es hacer respecto a una criptomoneda, como discutimos anteriormente, puede fortalecer al capitalismo financiero, ¿cuál crees tú debe ser el aporte o puede ser el aporte de esta propuesta en el marco de la construcción del socialismo? Mira, el único aporte que yo le veo a esta herramienta que llamamos criptomoneda, en este caso el petro, ¿no? Que todavía le falta para que responda, vuelvo y repito, para que responda al concepto de criptomoneda, todavía le falta madurarse, pues, como moneda virtual para que se convierta en una verdadera criptomoneda.
por definición de sus autores, ¿no? Porque hay que respetar los autores. Nosotros como científicos sabemos lo importante que es el derecho de autor. Lo único que creo que puede permitir es que los sectores productivos de nuestro país se empoderen de un modo de relaciones comerciales que hasta los momentos nacional e internacionalmente está bajo el dominio de la lógica legal y financiera del sistema financiero internacional. Es lo único que yo veo, ¿no? Pero si solamente lo va a controlar un sector que por más que no esté estatizado o bancarizado, lo que vamos a generar es una nueva oligarquía con otra lógica de funcionamiento que no responde a nada al socialismo, porque si nosotros revisamos también por fundamento, por concepto, qué es el socialismo, habla de la liberación de los hombres y las mujeres del sistema de dominación económico y político de la burguesía. Entonces, ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Lo que ya nosotros como científicos sabemos, nosotros podemos usar el conocimiento para el bien como para el mal. Entonces, si vamos a dejarle nada más la compra del petro a un solo sector de la población venezolana, que es el sector que maneja la informática, el que tiene recursos para invertir en dólares, invertir en criptodivisas, no estamos haciendo nada. Pero si nosotros buscamos los mecanismos, las políticas, para que los sectores productivos, sea el pesquero, bueno, todos los sectores comunitarios productivos, sea del pesquero, el agrícola, el ganadero, las comunidades, consejos comunales, las comunas, se empoderen del conocimiento de la informática para poder minar, porque yo sí creo que no es un eufemismo, eso responde a un tecnicismo informático, porque simple y llanamente ya la acumulación no va a estar por la banca. Ya la acumulación ni siquiera debería estar por el Estado. La acumulación va a estar en el control de los sectores productivos. Ajá, pero yo como ciudadano me pregunto, Vladimir, de otra forma la pregunta que tú estás haciendo, presidente Maduro, ¿cuáles van a ser los mecanismos para que nuestras comunas productivas, nuestros sectores productivos que están bajo el control popular y no bajo el control de los empresarios, consejo de campesinos, consejo de pesqueros, el sector de nuestros aborígenes, puedan hacer uso de esta herramienta para que ellos puedan motorizar sus fuerzas productivas, porque todavía no está claro. Vuelvo y repito, la petromoneda o el petro responde al plan de la patria, pero aún faltan pormenores, porque es bien, está bien, ahí dice en el objetivo 5.1.3.11, nosotros tenemos que fomentar alternativas que trasciendan el uso del papel moneda. Nosotros estamos viviendo una crisis de papel moneda. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el papel moneda está constituido por celulosa, que proviene de los árboles, por lino y por algodón, que también son recursos naturales. Entonces es un material finito. No todos podemos disponer de papel moneda. Entonces, pero el consumismo sigue siendo una característica desmedida de la población mundial. Seguimos consumiendo de manera descontrolada y el consumo es a través de este fetiche que llamamos dinero y que está muy bien desarrollado por Marx, que simplemente es un elemento falso en el cual nosotros estamos entrampados. Yo en lo particular te digo que el petro no es una medida socialista, puede ser una medida revolucionaria, sí, desde el punto de vista burgués, como fue la revolución industrial. Pero le recordaría yo al ministro, si ve este audio, que revise los cuadernos de tecnología de Marx, donde habla de que las tecnologías, el capitalismo crea tecnología no para aliviar al ser humano, sino para disminuir el valor de la mercancía y aumentar las ganancias. Entonces, un minero aumenta ganancias cuando acumula el mineral. Entonces, aquí estamos acumulando una moneda virtual. Yo me digo, si un billete de 100, ¿cuánto puede costar fabricarlo? Imprimirlo, colocarle los químicos para que la tinta no se mantenga fijada en el papel, más producir el papel moneda, que vuelvo y repito, tiene lino, algodón y celulosa. Y eso cuando sale a la calle no vale nada, vale más un simple papel en blanco que un billete de 100, que puede valer una moneda virtual. Bueno, hay que revisar desde un punto de vista marxista cuáles son los elementos, los recursos naturales que están participando en ese medio de relaciones. Fíjate. Metales en los circuitos, ese famoso blockchain, ese hardware, que no es un hardware libre, ojo, eso activa una economía que también está privatizada, porque no todo el mundo fabrica
esos equipos. Entonces, ¿responde a un elemento socialista? Aún no. Entonces yo considero de que esta medida, esta herramienta económica, Vladimir, debe estar acompañada con unas políticas socialistas que honestamente yo aún como ciudadano no la veo. Si a mí me pregunta Carlos Vargas, yo le diría cuáles son las características marxistas que tiene esta herramienta económica que se llama el petro, porque todavía no veo el mecanismo, la instrumentación de cómo los sectores productivos del poder popular estén participando. Todavía no lo veo. Y yo creo que también valdría la pena hacer otra reflexión, ¿no? Yo se la voy a dejar aquí de la mano de Cohan, quien hace un audaz resumen de uno de los clásicos de Lenin de hace 101 años ya, el imperialismo fase superior del capitalismo, y él resalta 5 tesis centrales que valdría la pena tomar en consideración y decírsela a Vargas, a quien esté en esta discusión, que están muy vigentes hoy, que esas tesis le dan explicación al orden mundial hoy, al proceso de acumulación hoy, al empobrecimiento y la pauperización de los salarios internacionales hoy. Y la tesis dice, la número 1, la concentración de la producción y del capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo ha creado los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica mundial. Esa es la primera tesis. La segunda tesis, la fusión del capital bancario con el industrial y la creación sobre la base de del capital financiero, es la fusión del capital de la banca con el industrial, crean lo que se llama la oligarquía financiera. Esa es la segunda tesis de ese libro de Lenin. La tercera, la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia particularmente grande para esa oligarquía financiera. La cuarta tesis, la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitales, no solo de mercancías, de capitales, las cuales se reparten en el mundo, existen. Y finalmente, la última tesis es la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. Estas tesis están vigentes. En esas tesis entra, es lo que le da contexto a un planteamiento de circulación de capitales como los criptoactivos hoy. No lo podemos analizar descontextualizado, si somos científicos, ¿no? Si somos filisteos, podemos hacer cualquier análisis fuera de cualquier contexto. Yo escojo este contexto porque le da la explicación al orden mundial que tenemos hoy. Te damos las gracias, César. Permíteme agregar algo ahí, gracias, pero aprovecho para cerrar. Permíteme aquí mi participación, de que quiero, si esto va a estar en las redes, bueno, quiero decirles, porque todavía en los discursos y en los textos que salen del gobierno bolivariano sobre la criptomoneda, sobre el petro, todavía no hay una asociación con otros elementos que también aparecen en el plan de la patria. Es importante para que este conocimiento y esta herramienta no quede atrapado en la burguesía, porque eso es lo que se está buscando cuando el Estado burgués participa en el control de esta herramienta en el momento de ampararlo o soportarlo con recursos naturales como el petróleo, es cómo relacionar este instrumento con el desarrollo del software libre en Venezuela, con el desarrollo del hardware libre en Venezuela. Cómo nosotros podemos buscar ese puente donde los sectores del poder popular, los sectores productivos, esas fuerzas productivas, sean los que tengan el control de la petromoneda. Obviamente con una orientación política del gobierno bolivariano que no puede responder, no debe responder a políticas socialdemócratas. Tiene que responder a medidas socialistas. Por ahora, revisando de un punto de vista marxista, Vladimir y Johnny, todavía hay muchas cosas que se contradicen por definición en el concepto de criptomoneda. Okay. Entonces, considero que es un concepto o una herramienta que todavía está en construcción. Todavía sobre las monedas virtuales no se ha dicho todo. Así como hacía la analogía con el concepto de Plutón, que antes era considerado un planeta y ahora es un planetoide. Lo mismo va a ocurrir con las monedas virtuales. ¿Qué es criptomoneda? ¿Qué no es criptomoneda? ¿Qué es un billete virtual? ¿Qué es una billetera virtual? Todas esas cosas, los conceptos van a ir evolucionando muy rápidamente como ha evolucionado la informática como tecnología. Pero no podemos perder el norte o el sur o como lo quiera, la dirección socialista. Esto tiene que estar en el control, bajo el control del poder popular. Mientras esté
bajo el control de un Estado que tiene una conducta burguesa, esto simplemente va a ser una herramienta alternativa para que el sistema financiero capital, cuando se termine de empoderar por completo de esto, siga acumulando riqueza y haciendo más pobre a nuestros desposeídos. Pero si nuestros desposeídos adquieren el conocimiento del manejo de la informática y tengan acceso a este modo de relaciones, considero yo desde mi modesta visión como ser humano, porque no podemos olvidar que somos una fracción del punto de la cadena evolutiva del hombre y la mujer, considero que no estaríamos aportando nada al socialismo. Simple y llanamente estamos aplicando un pequeño aikido político para que nos podamos desentender de la banca internacional, del sistema financiero internacional que nos tiene sometido a un bloqueo económico, y podamos buscar y crear un bypass para poder seguir importando productos que muy bien pudiésemos producir aquí. Si nuestras fuerzas productivas tienen el acceso a eso y destinan la acumulación de esa riqueza para desarrollar sus fuerzas productivas, manteniendo el concepto, la característica de una criptomoneda, que es que no esté estatizada y que no esté bancarizada, considero yo que se asoma una posibilidad que estemos enrumbando hacia el socialismo. De lo contrario, es un eslogan político del momento. Está bien, yo creo que, bueno, gracias César, yo creo que hay mucho que discutir en torno al petro, mucho que investigar y mucho que ahondar, ¿no? Creo que hay un elemento central en torno a la discusión que planteaba César. Yo creo que no lo hemos abordado, pero sigue sobre la mesa, y es qué hacemos nosotros con estos recursos, con esta divisa que se está captando a través de esa herramienta. Entendemos y comprendemos que efectivamente, por un lado, hay gente que piensa, que da la impresión que fuese una emisión de bonos, por otro lado fuese una captura de divisa extranjera, pero al final de cuentas, ¿cómo hacemos nosotros para abrir las compuertas a esos mercados internacionales? Si bien es cierto, la gente a veces utilizamos de manera recurrente alguna tarjeta de crédito, Visa o Mastercard, y resulta que eso está amarrado con una casa matriz. Cuando tú te endeudas con uno de estos bancos, no te endeudas con el banco emisor, Banco de Venezuela, Banco Mercantil, sino en definitiva hay una casa matriz que soporta estas plataformas. En este caso de la Visa y Mastercard, creo que es Lehman Brothers el banco, que en el 2008 fue quebrado. Creo que el petro puede ser una herramienta, y cómo lo utilizamos nosotros, cómo hacemos de esos recursos para impulsar el desarrollo nacional, o en definitiva se convierte en una herramienta para exportar más capital o dilapidar esta nueva captura de divisa que tiene en este momento el Estado venezolano, que no sea para apalancar el desarrollo que se requiere. En este momento no se comprende, o yo no entiendo cómo concretamente el INTEBEP tenga laboratorios paralizados por falta de insumos, por falta de un equipo, por falta de una tarjeta, Entonces, si nosotros somos la principal industria de generación de divisa, ¿cómo es posible que tú tengas a tu principal industria sin divisa? Es algo ilógico. Entonces, perdió PDVSA la autonomía o la soberanía para hacer las grandes inversiones que requería, que hablamos en el primer recuento, que decía que íbamos en caída con el tema de la producción petrolera. Entonces, se convierte el petro en una herramienta fundamental para democratizar, para incluir o para apalancar el gran desarrollo que requiere el país, pues. Excelente. Estas son reflexiones que siguen abriendo el debate. Como dice César, no se ha hecho la última palabra sobre la criptomoneda. Es un proceso evolutivo que hay que estudiarlo. Y con lo que agrega Johnny, también dice César, empujar porque esto sirva para construir la sociedad sin clase. Esto sirve para construir la sociedad humana, que a nosotros nos motiva, que es la construcción de la sociedad socialista. Entonces, despedimos este espacio. Gracias al compañero, al camarada César por sus aportes. De nada. Gracias al compañero Johnny Viva por incorporarse a esta dinámica. Esto también es su espacio. Cualquier tema que quieran compartir con nosotros, aquí lo podemos debatir abiertamente, sin ningún problema, sin ninguna limitación. Esto tiene que estar a la disposición de la construcción política revolucionaria, no de uno, de dos, de tres, no de todos los trabajadores y trabajadoras de este INTEBEP que deseen aportar a la construcción política revolucionaria. Entonces nos despedimos de este 10º programa de La Voz Popular Socialista. La semana que viene, el jueves, lo invitamos al programa número 11.
En esta 10ª edición reconocemos al equipo de producción, la camarada Yoleide Hernández, el compañero Luis Meléndez, Pedro Rengifo, Javier Rodríguez, Juan Romer, Jenny Betancourt, Antonio Martínez, Rinda Herrera y mi persona. En audiovisual está Carlos Ojeda y el siempre consecuente Gustavo Escobar, y en apoyo logístico agradecemos a Asuntos Públicos, la Gerencia de Logística y la Gerencia de Desarrollo Social, que siempre ha sido solidaria y consecuente con este espacio. Gracias por escucharnos, esperamos que sea de su agrado. Seguiremos preparando más material para el debate necesario. Nos vemos el jueves que viene. Un abrazo.